Ya estamos de regreso acá en AM. Recuerden nuestras redes sociales en Instagram, AM por GB, y en Twitter, AM-por GB. Hoy vamos a hablar de trastornos de los psicópatas y de los sociópatas. Está en el estudio, como les comentaba, Manuel Fariñas, psicólogo clínico. Manuel, primero, ¿qué son trastornos de personalidad? ¿Cómo podemos definirlos? Ok, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un tema, como hemos comentado anteriormente, súper polémico. Los trastornos de personalidad se van a definir, ¿verdad?, como ese conjunto de rasgos más o menos permanentes que suelen ser disociativos o suelen ser al mismo tiempo disruptivos dentro del comportamiento de los seres humanos. O sea, tenemos un comportamiento que se basa en función a la crianza, pero cuando estamos hablando de trastornos es el momento en el que las personas han transgredido de alguna forma los patrones que podemos decir habituales. Entonces vamos a ver distintas características. Hay unos manuales, como el Manual Diagnóstico Diferencial de Trastornos Psiquiátricos y Psicológicos, está también el CIE-10, que se encargan de tener como una especie de lista de chequeo donde hay unas derivaciones, unas descripciones que tienden a categorizar y nos permiten de manera muy funcional poder ubicar qué está presentando determinada persona ante determinada situación. ¿Cuántos trastornos de personalidad existen? Mira, han habido muchos cambios, o sea, han habido transformaciones, evolución de estos manuales diferenciales. Las cosas que normalmente hace 10 años se consideraban trastornos de personalidad, finalmente hoy en día han cambiado. Te puedo hablar de que existen aproximadamente más de 10, vamos a considerarlo así. Muchísimos. Sí, está el trastorno de personalidad histriónico, está el de histeria, está el narcisista, está el evitativo, está el esquizoafectivo. Y dentro de estos nosotros vamos a tender a ubicar ya la psicopatía y la sociopatía, pero estos están ubicados dentro del trastorno antisocial de la personalidad, que es uno de los más curiosos porque es el que irrumpe finalmente con las normas y con la regularidad, con el civismo que normalmente vemos en los países. Hablabas de la psicopatía y la sociopatía y precisamente ese es nuestro tema de hoy, por eso quise iniciar con trastornos de personalidad. Ambos son trastornos de personalidad y algunos psicólogos incluso llegan a afirmar que se trata de lo mismo, que un psicópata y un sociópata es exactamente lo mismo. Quisiera saber por cuál corriente te vas tú. Mira, tendremos que hacer como un repaso a través de la historia. O sea, el término psicopatía finalmente surge en Alemania, ya estaba siendo revisado en Francia. O sea, vamos a identificar que psico viene de alma, ¿verdad?, de emociones, de afectos. Los griegos ya lo estaban manejando desde esa época acerca de todas esas malestares y molestias que sentía el ser humano, desde una parte como muy inmanente, como algo que es intangible. Y finalmente, pathos, viene el latín también, que viene de enfermedad. Entonces sería la enfermedad de la mente. Siempre han contrastado los autores acerca de la definición de la psicopatía y qué es psicopático y qué no, ¿verdad? Algunos coinciden que dicen que esto es parte de lo mismo, pero hoy en día, y es con respecto a lo que me preguntas, yo apoyo la versión donde la psicopatía efectivamente tiene como un basamento, tiene un correlato como más químico, más neurofisiológico, o sea, se explica desde las etapas de concepción inclusive, y el sujeto nace finalmente. El famoso dilema entre innato y adquirido se presenta con la psicopatía y la sociopatía. La sociopatía más bien se le atribuye a todo el repertorio aprendido, al encadenamiento de conductas que han sido producto de la crianza. Entonces tendríamos ahí la diferencia como más marcada. Su naturaleza, en el caso de la psicopatía, se le atribuye más a un cambio inclusive neurofisiológico, neuroanatómico, un cambio inclusive, hay estructuras cerebrales como el núcleo accumbens, ¿verdad?, que está involucrado con el tema de la recompensa y la satisfacción, y la sociopatía se atribuye más a eventos traumáticos, violaciones, agresiones. Ok, si quisiéramos puntualizar entonces, podemos afirmar que un psicópata nace y un sociópata se hace. También hay otra diferencia, lo dije al inicio del programa, tú me lo comentaste fuera de cámara, un psicópata actúa generalmente solo y un sociópata actúa en grupo. ¿Pudiéramos pues profundizar sobre esta característica? Sí, vamos a notar que el psicópata, ¿verdad?, es una persona muy meticulosa, muy premeditada. Lo que hablamos de premeditación y alevosía se cumple en las personas que tienen este trastorno de personalidad, pero al mismo tiempo suelen revisar mucho lo que están haciendo, suelen no dejar huella, y vemos cómo Hollywood se ha aprovechado de esto para caracterizar, pero es basado en historias reales. O sea, tenemos uno de los casos más famosos, para mí es fascinante el tema de Ted Bundy, Okay. no por lo perverso, sino cómo se logró camuflajear dentro de una sociedad, cómo fue un sujeto, y aquí parte de las características del psicópata, muy envolvente, muy seductor, ¿verdad? Y logra pasar desapercibido, Beatriz. El sociópata más bien suele ser un poco, vamos a decirlo así, tropicalizado, como más torpe en sus acciones, es más irascible, es más violento,
Hay un mito también con respecto a psicopatía y sociopatía, que tienden a ser violentos. No necesariamente. Entonces ya se van rompiendo esos mitos y hoy en día vemos cómo ha evolucionado también estos sujetos que se han sofisticado. El sociópata, como te comentaba, en ocasiones suele ser más tosco en sus acciones, más evidente, no le importa, ambos comparten el hecho de que la culpa, no tienen culpa, o sea, pueden tener incluso a veces una labilidad emocional donde pueden cometer desagravios, pueden cometer conductas disruptivas en pleno público y no les va a preocupar para nada. El sociópata sí no le va a importar para nada. Es lo que vamos a ver con gran mayoría y en mayor número dentro de nuestros recintos penitenciarios, ¿verdad? Todos estos privados de libertad, cuando se han hecho estudios a nivel de Latinoamérica, nos damos cuenta que han pertenecido, bien lo que tú destacabas, el tema de los grupos, que han pertenecido a mafias, que han tenido acciones terroristas. En Latinoamérica tenemos el caso de los maras, ¿verdad? Que trabajan en colectivo, agreden. Y bueno, Hollywood también te ayuda también a caracterizar un poquito quién es un sociópata. En el caso de Batman está el Guasón, lo han caracterizado muy bien. Y en el caso, vamos a decirlo, del psicópata, está una película con Christian Bale, que es psicópata americano, American Psycho. Manuel, hablabas de las personas privadas de libertad para pues, explicar estas conductas y precisamente quiero compartir contigo y con nuestros televidentes un estudio que se hizo en Europa donde pues, tomaron el testimonio de varios presos. Vamos a verlo. El psiquiatra español Narcís Cardoner analizó las resonancias magnéticas de 2.000 personas presas con trastornos de personalidad antisocial, los llamados psicópatas o sociópatas. Estas indican que existe una maduración acelerada en algunas zonas del cerebro que podría ser fruto de un sufrimiento emocional intenso durante la infancia. Esa maduración, que se ve en las resonancias como un exceso de mielinización, proceso biológico que afecta a muchas neuronas del sistema nervioso, es una anomalía que permite no padecer al niño expuesto a ese sufrimiento emocional. Lo hace más inmune al dolor. Pero el efecto secundario es que lo vuelve un adulto sin escrúpulos ni remordimiento y le pone en riesgo delinquir. Manuel, ¿de qué forma los psicólogos o los psiquiatras pueden diagnosticar a una persona como sociópata o como psicópata? ¿Cuál es el test que utilizan o de qué manera pues ya podemos afirmar, no libremente, sino con estudios, que una persona pues tiene alguno de estos trastornos? Hay una particularidad con estos trastornos. Normalmente no asisten a consulta. Vamos a tener esa particularidad donde ellos no van a asistir con nosotros y nos van a decir, mira, se está presentando esto, o cometí este acto violento, o cometí esta irregularidad, y van a buscar ayuda. Más bien son observados dentro de su entorno laboral. Normalmente la psicología forense es la que se encarga, ¿verdad? Y jurídica, de poder evaluar y analizar esto. A través de lo que es la observación y el estudio clínico, tú comienzas a ver también por reportes de familiares cuáles son este conjunto de rasgos. Yo creo que no hay un test como tal. Ellos van a ser muy suspicaces también acerca de esto, van a negar cualquier tipo de culpabilidad. Por eso te digo, suelen ser muy inteligentes. El caso del psicópata puede pasar desapercibido. Hay muchas conductas psicopáticas. De hecho, hay una probabilidad, inclusive, que dentro de nuestras sociedades, el 3%, imagínate, Beatriz, no es algo que está súper alejado de nosotros, no es un tema de película, está muy cerca de nosotros. No todos manifiestan crímenes, porque se tiende a ver que el psicópata y el sociópata, listo, ya debe estar en un recinto penitenciario o lo deben haber agarrado. Cometen muchos delitos y esto se ve desde su temprana edad, desde la adolescencia ya comenzamos a ver que son personas que no obedecen normas, que no tienen bien delimitados los límites, que ya han agredido normalmente, que tienen conductas delictivas. Entonces, para uno evaluarlo tiene que ser más que todo con la observación, con el reporte, más que una prueba en sí. Nosotros sí podemos, a través de las pruebas proyectivas, ver ciertos rasgos de repente de disociación. Y es donde nos podemos percatar y hacer las alertas. Las pruebas psicométricas tienen cierto poder predictivo y más o menos te manifiestan dónde deberías tú levantar las alertas. Muchísimas gracias, Manuel. Al regreso, pues por supuesto vamos a seguir conversando sobre estos trastornos. Recuerde, en nuestras redes sociales puede interactuar con nosotros, compartir, si tiene algún caso cercano, compartirlo también. AM por GB en Instagram y en Twitter, AM_por GB. Ya volvemos.